naix la iniciativa de estos dos Jaimes gegants? Pues yo te explico enseguida. La cuestión es que Harit, la asociación Harit, tiene proyectos de cooperación pues en Marruecos, en Argelia, en Senegal. Y además de los proyectos de cooperación, pues hacemos viajes solidarios, hacemos proyectos de sensibilización. Lo que nos dimos cuenta es que la gente cuando viaja con nosotros por África o por el Magreb, en este caso, sí que de verdad viene sensibilizada hacia los moros o hacia todas esas historias que aquí tenemos de ellos. Porque es normal cuando convives con ellos, cuando estás con ellos, cuando ríes con ellos, cuando lloras con ellos, cuando en definitiva vives con ellos, pues te das cuenta que son personas como nosotros, encantadores, muy parecidos a la zona de Levante, porque los valencianos justamente en esta zona somos bastante moros. Y claro, nos dimos cuenta que efectivamente eso sí que sensibiliza hacia el tema árabe. Entonces, lo que no podíamos hacer es bajar a todo el mundo, pero entonces sí que pensamos subir algo, traer algo pues de toda la zona del Magreb, de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Mauritania, en fin, traer algunas cosas para que aquí la gente los viera. Llamamos Ficar el Sis Sentits, un poco era, hablábamos de que pudieran utilizar los 5 sentidos, que pudieran tocar, oler, ver, gustar, escuchar, y aparte el 6º sentido que nosotros le decimos el sentido común, que es una mesa redonda un poco, es una charla que tenemos con los muchachos, pues un poco pues viendo qué piensan sobre la inmigración, qué piensan sobre el codesarrollo, e informarles un poquito de cómo, qué es lo que estamos haciendo las asociaciones, qué es lo que está haciendo el gobierno o el Estado. والبقالة ديال بويا بكلام عبقري والبقالة ديال بويا بكلام عبقري. Nuestra meta es trabajar con los emigrantes, es decir, lo que desde Harit no entendemos es que la cooperación vaya separado de la inmigración, es decir, la cooperación y la inmigración es una. Y cuando hay inmigración aquí, necesitas que estos de aquí hagan cooperación allí. Un poco nosotros entendemos eso como codesarrollo, ¿no? Que es un poco hacia donde vamos nosotros. Nosotros cogemos el arco de los de secundaria porque un poco pensamos que son los más, por decirlo de alguna manera, los más sensibles a una cosa o a otra, o a una tendencia o a otra. Y entonces por eso fue la idea un poco de traer algunas cosas del Magreb para que aquí los chavales de secundaria pues puedan ver un poco lo que hay allí, cómo viven, cómo comen, qué utensilios utilizan, un poco qué hacen. La jaima donde estamos ahora tiene 100 metros cuadrados y es una jaima que solo se utiliza para ocasiones especiales, ocasiones de fiestas importantes, cuando viene el rey o cuando hay alguna reunión en el desierto. Un compañero nuestro de Argelia nos decía, esto parece la jaima del Gaddafi, pues un poco es así, cuando se desplazan por el desierto pocos días y con todo el séquito, pues montan este tipo de jaimas que luego con telas van separando para hacer un poco habitaciones, llevan camas, llevan de todo, viajan con un buen lujo. Y la otra jaima que tenemos arriba es una jaima bereber, es una jaima de las que utilizan los pastores nómadas en el Atlas cuando hacen sus migraciones o los beduinos en el Sáhara. Esa sí que es una jaima que utilizan ellos, una jaima de pelo de camello. La que tenemos nosotros está mezclada de pelo de camello y de pelo de cabra, ahora ya se hacen muy pocas de pelo de camello. Al entrar a la jaima nosotros les decimos que se pongan unas chilabas, un poco para que se mimeticen con el ambiente, con lo que los chavales ya ahí ya se ven vestidos de árabe y ya tiene un punto. Y bueno, pues les enseñamos, pues por ejemplo, pues los vestidos de la zona del Rif, del norte de Marruecos. Y entonces traemos unos vestidos de allí y algunas cosas, traemos algo de Argelia, traemos algo de Túnez, de los saharauis, los vestidos saharauis, las túnicas que llevan enrolladas los saharauis. Luego traemos la lana, tenemos en todo el Magreb el cordero, la lana es parte de su economía y muy importante. Traemos pues todo
todo lo que es la farmacia bereber, que ellos todavía continúan allí con sus remedios naturales y tradicionales, que como yo les cuento a los muchachos, pues si no te curan, desde luego no hacen mal, ¿no? Además de que son remedios que además de curar, embellecen. Esto, por ejemplo, la cochinilla machacada, eso se utiliza durante toda la vida, se ha utilizado en Europa y en todo el mundo como pigmento de color. Luego estos otros tres, que son un poco los que os quiero enseñar, esos son de animales también, pero de pequeños caracoles del mar, de conchas de caracoles del mar que solo algunos conocen. Por ejemplo, vamos a tocar este verde. Mirad qué poquito toco, pero cuando lo ponemos en agua, ¿cómo reacciona? ¡Qué guapo! Gracias. Es que se pone en el palo aquí en el ojo. Cierran el ojo. Traemos instrumentos, tenemos también pues una pequeña sección de instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. África es percusión, claro. Por ejemplo, esta guitarra nahua. Esta guitarra es de los negros que subían generalmente los tuarés como esclavos de África Negra y luego se asentaron en la zona del Magreb. Las castañuelas de ellos, que las dejan caer así en la mano y suenan más o menos así. Luego tenemos toda la percusión, que os decía, África es percusión. Esto es el bendir. Lo que pasa es que con la humedad la piel, como está viva, se afloja. Lo que hay que hacer es ponerlo un ratito al sol y entonces se estira para poder tocar. Fijaros que es uno de los instrumentos más primitivos. En definitiva es un bastidor de madera y la piel cosida, un agujero para poder meter el dedo y poder tocar. Que lo único que es un bastidor de madera y piel cosida. Son instrumentos totalmente primitivos. Se cogen aquí con los dedos para poder sujetarlos y se tocan así. Les pasamos un vídeo un poco informándoles de qué es lo que hay en el Magreb, cómo funcionan, que vean un poco también, porque nos parece un poco que cuando uno ya parece que baja a Algeciras, todo desierto, ¿no? El norte del Magreb, aunque el sur de España... Exactamente, aunque el sur de España sea muy áspero y muy seco, Almería, toda esa zona, el norte de África es muy verde, muy verde. Entonces, pues en Marruecos, por ejemplo, está uno de los bosques de cedros más grandes del mundo. Y luego les pasamos a otra jaima, una jaima berber, la jaima que viven los pastores en el Atlas o en los beduinos en el Sáhara. Y allí pues les invitamos a un té, tenemos un taller de percusión. Pues la verdad es que responden muy bien, se lo pasan muy bien. Yo en esas edades, la verdad es que no he visto problemas de racismo, ni he visto, porque además yo le pregunto a los chavales cuando viene algún chaval marroquí o argelino que está en la misma clase, ¿no? Y con los españoles, y le dices, ¿qué? Así un poco también de broma, ¿qué? ¿Te tratan bien? ¿Te putean? ¿Qué hacen? Tal. No, muy bien, tal, somos amigos, tal, aquí, todo. Quiero decir que en esas edades y cuando convives con ellos, realmente no existe un poco el racismo, por decirlo de alguna manera. El racismo existe como todo, lo que no conoces le temes. Cuando conoces una cosa, ya no le temes.